El Señor Jesús nos anima en esta lectura a que podamos vivir su palabra y nos da la clave de cómo se hace. Y cómo se hace es a través de la experiencia del amor personal con Él, de este encuentro con Jesucristo, que es una persona. El que me ama, ese cumplirá mi palabra. Y no solamente Jesús se compromete en manifestarse y revelársele al que lo ama, sino que además confirma que será una acción de toda la Trinidad, porque dice: mi Padre lo amará también, y vendremos a Él y habitaremos en Él. Habla del Padre, habla del Hijo, habla del Espíritu Santo viviendo en aquel que acepta a Jesucristo, el que se deja amar por Él, el que se deja transformar por Él. Ese es el hombre que, sin ser mejor ni peor que cualquier hombre de la calle, es alguien que ha dejado que la obra de Dios se vaya haciendo en él como una revelación, como una manifestación. Cuando uno le dice que sí a Jesucristo, empieza a manifestarse Dios en su vida, porque Jesucristo es la manifestación del amor del Padre en nosotros, este misterio de la Trinidad del cual nosotros somos un reflejo, porque dice la palabra que nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Y noten ustedes que el Dios de los católicos, este Dios revelado por Jesucristo en el Espíritu Santo, muestra el amor trinitario del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en nuestra propia realidad de seres humanos, que tenemos cuerpo, que tenemos mente, que tenemos espíritu. Es decir, que somos tres y llamados a ser uno. Somos tres como Dios, llamados a ser uno por el Espíritu que hace la unidad en esta Trinidad que yo soy, con mi cuerpo, con mi mente y con el Espíritu Santo. El espíritu humano, cuando se une al Espíritu de Dios, al Espíritu Trinitario, adquiere este equilibrio, podríamos decir así, esta armonía de ser imagen y semejanza de Dios. Nos sucede con frecuencia que nuestro cuerpo se enferma, nuestra mente se enferma o nuestro espíritu se pone débil, justamente porque le está faltando esta integración, esta unidad que da el Espíritu Santo. Todas las lecturas de este tiempo nos están preparando para la venida del Espíritu Santo, para el tiempo de Pentecostés que va a suceder. Pentecostés es el nacimiento de la Iglesia, es el tiempo de la Iglesia el que hoy estamos viviendo. Habiendo pasado, por decirlo así, el tiempo de la creación del Padre, creador del mundo, ha pasado también ese tiempo de Jesucristo como redentor de la humanidad, porque ya nos ha salvado, y ahora vivimos este tiempo de la Iglesia, que es la acción del Espíritu. Sin embargo, estas tres divisiones que hacemos son del mismo Dios. Es el mismo Dios el que crea, es el mismo Dios que redime, es el mismo Dios que salva. Y ese mismo Dios es el que habita en vos y habita en mí. Ese mismo Dios es aquel del que nada ni nadie nos puede separar. Ese mismo Dios es el que, aun cuando estamos en pecado, nos atrae hacia Él de nuevo para la confesión. Porque la confesión, que es un sacramento de muertos, porque estamos muertos por el pecado, como el bautismo, que no somos todavía hijos de Dios sin ese sacramento de muerte, de los muertos, así se lo dice, nos da la vida por este regalo de la gracia de Dios. Nos da una vida nueva. Hace de nosotros una segunda creación. Y esta es una experiencia, no es solamente un estudio teológico o algo que sabemos que sucede y que se manifiesta de esta manera. Es algo que acontece por la misma palabra que Jesús nos está diciendo hoy. El que me ama será amado por mi Padre y vendremos a Él, ya habla en plural, y habitaremos en Él. Por lo tanto, hermanos, vos sos habitación divina. En vos vive Dios. Bastaría con que te creas esta palabra para que tu vida cambie en el día de hoy. ¿Cuántas veces
El mal espíritu nos impresiona de tal manera con las posesiones del mal espíritu, nos impresiona y nos la creemos de tal manera que podemos perder la paz. Pero sin embargo esta posesión divina, que es la inhabitación trinitaria, que ocurre en cada uno de nosotros, como les decía antes, de la que nada ni nadie nos puede separar, porque Dios nos ha elegido para morar en nosotros, esto tendría que ser para nosotros nuestra riqueza, nuestra fortaleza. Una bendición tan grande que nosotros podríamos ir como bendiciendo a los demás. Sentirnos poseídos de Dios, poseídos por la Trinidad, porque el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo habita en mí y yo en Él. Si yo me creo esto, la transformación está asegurada, no por un esfuerzo propio, evidentemente, sino porque el poder de Dios habita en mí y transforma mi vida. Empieza transformando mi pensamiento, transformando mis emociones y por lo tanto transformando mi actuar. Pero en ese orden, a veces apuntamos mucho al actuar, que es lo último, sin pasar por el sentimiento, sin pasar por el pensamiento, que a veces nos desestabiliza. Por eso, el equilibrio de esta Trinidad que soy, reflejo de la Trinidad del cielo, la da el Espíritu Santo cuando se une a mi espíritu. Clamale al Espíritu de Dios, con tu espíritu gimiendo delante de Él, y el Señor se va a manifestar, y el Señor se va a revelar, y lo vas a poder sentir, porque nosotros tenemos un Dios de vivos, no de muertos, un Dios que se experimenta, un Dios que se siente, un Dios que te conmueve, un Dios que te quiebra, un Dios que te quebranta y que te hace de nuevo. Cuando el Dios ve que le está saliendo en su Hijo algo que no le gusta, lo quiebra y lo hace de nuevo. Bendito sea Dios que nos cuida de tal manera, como decía mi abuelita, Dios da la llaga y da la medicina, las dos cosas. Y creerme que ambas cosas vienen de Dios. Creerme que ambas cosas Él las permite porque me ama. Qué bonito pensamiento este de creerme ser de Dios, pertenecerle a Dios. Yo soy de Dios. Este pensamiento es sanador, este pensamiento es liberador, es un pensamiento que va más allá del temor, porque se apoya en el amor de quien me habita, en el amor de quien me posee. Si yo soy de Él, Él me posee, Él me habita y por lo tanto nada ni nadie podrá separarme jamás de Él.